La policía intimida a un anciano afroamericano y luego él toma una decisión que arruina sus carreras. Bienvenidos. Antes de comenzar, por favor, denle like y suscríbanse para que podamos seguir creando historias como esta. Don Samuel, un anciano de piel oscura y cabellos canosos, caminaba con paso sereno por la calle principal de su barrio en las primeras horas de la mañana, apreciando la brisa fresca que aliviaba el calor sofocante. Había pasado la mayor parte de su vida trabajando con dedicación, primero en una fábrica textil y luego como conserje en una escuela local, siempre con el anhelo de poder retirarse y descansar, pero también de brindar su experiencia a la comunidad. A pesar de sus años y de sus manos temblorosas, conservaba una sonrisa tierna que mostraba su genuina calidez, y la gente lo saludaba con afecto en cada esquina. El barrio, sin embargo, era testigo de una creciente tensión. Los agentes de la comisaría cercana se habían vuelto más estrictos y confrontacionales en las últimas semanas, lo cual generaba una atmósfera de incertidumbre y recelo entre los vecinos. Don Samuel había escuchado rumores de que ciertos policías estaban abusando de su autoridad y acosando a jóvenes de su comunidad, pero nunca imaginó que, por su edad o su aspecto, él también se convertiría en un blanco. Aquella mañana, mientras ajustaba el ritmo de su bastón y se dirigía a la panadería para comprar el pan del día, fue interceptado por dos oficiales que le exigieron su identificación sin razón aparente. Don Samuel, siempre respetuoso, buscó en su bolsillo el viejo documento de identidad, sintiéndose algo nervioso y sorprendido, pues no recordaba haber visto jamás a esos agentes en particular. Uno de ellos, un hombre alto de semblante adusto y gestos bruscos, le espetó que era sospechoso de actividad delictiva, sin aportar ningún fundamento claro. Don Samuel no entendía la acusación y, con voz temblorosa, pidió explicaciones sobre el que se lo estaba culpando, mientras el otro agente revisaba su bolsa de compras y miramientos. La escena atrajo la atención de varios transeúntes, quienes, con indignación y preocupación, se preguntaban por qué esos policías se ensañaban con un anciano que apenas podía valerse con su bastón. Entre susurros y miradas de desaprobación, la gente se congregó a cierta distancia, temiendo que la situación escalara si alguien intervenía abiertamente. Don Samuel, con la respiración agitada, alzó la vista para tratar de encontrar algo de empatía en los ojos de esos uniformados, pero solo encontró hostilidad. Uno de ellos, el de la voz imponente, empezó a lanzar insultos racistas, aludiendo al color de su piel y cuestionando qué hacía un hombre como él en ese barrio, cuando evidentemente llevaba décadas viviendo allí. El otro policía, con una actitud burlona y arrogante, registró las pertenencias del anciano, tirando al suelo el poco dinero que llevaba para comprar el pan. Don Samuel sintió una punzada de rabia y vergüenza al ver que sus monedas rodaban por la acera, y aunque deseó recogerlas, no pudo hacerlo rápidamente debido a sus articulaciones resentidas. Una parte de él quería simplemente disculparse, incluso sin haber hecho nada malo, para que los oficiales lo dejaran en paz y pudiera proseguir con su día. Sin embargo, esa humillación pública, sumada a los comentarios racistas, le recordó los fantasmas de su juventud, cuando también sufrió abusos por el simple hecho de ser un hombre negro. Sus manos temblaban no solo por la vejez, sino por la ira que brotaba en su interior, aunque intentó contenerla con todas sus fuerzas. Los agentes se burlaban, repitiendo expresiones hirientes y riéndose entre ellos, convencidos de que nadie se atrevería a contradecir su versión de los hechos. La gente alrededor continuaba observando, pero el miedo a represalias policiales hacía que se mantuvieran al margen, aunque algunos empezaban a registrar la escena con sus teléfonos móviles. Con la voz entrecortada, don Samuel exigió que se respetaran sus derechos, sobre todo, que no fuera tratado como un criminal sin causa. Los policías, lejos de amainar su actitud, lo tomaron del brazo con brusquedad y lo empujaron contra la pared, amenazando con llevarlo detenido si no cooperaba. Un ardor profundo se extendió por sus articulaciones, al sentir el golpe de su cuerpo frágil contra el muro y la presión violenta del uniformado que le apretaba el hombro. Don Samuel pensó en su difunta esposa, en su familia que tanto había amado y en el tiempo que le quedaba, preguntándose cómo era posible que, después de tantos años de lucha, aún tuviera que pasar por un trato tan cruel y denigrante. La impotencia lo invadía, pero al mismo tiempo sentía un fuego interno que le decía que esta vez no se quedaría callado. Uno de los testigos le pidió a gritos a los policías que lo dejaran tranquilo, recordándoles que maltratar a un anciano no era propio de la autoridad, y mucho menos cuando el motivo parecía una invención racista. Sin embargo, los agentes respondieron con amenazas, diciendo que cualquiera que interviniera podría ser arrestado por obstruir la justicia. La multitud retrocedió un paso,
Pero no dejó de grabar, ahora más indignada que nunca ante la escena que se desarrollaba ante sus ojos. El anciano cerró los párpados con fuerza, intentando no sucumbir a la frustración, y en su mente resonaba la idea de que tenía que hacer algo para que este abuso no se repitiera jamás. Había visto demasiadas injusticias a lo largo de su vida, y aunque el tiempo no le había dado grandes riquezas ni fama, sí le había dado sabiduría y un coraje callado que se fortalecía cada vez que veía el sufrimiento de inocentes. El oficial de mirada severa trató de intimidarlo diciendo que lo registrarían de pies a cabeza y, si encontraba cualquier objeto sospechoso, sería llevado a la comisaría. Don Samuel sabía que todo lo que poseía en su bolsa eran artículos de uso personal, un poco de pan y medicinas para su artritis. Así que no temía que le encontrasen nada ilegal. Sin embargo, la manera en que lo manoseaban y lo empujaban, como si fuera un animal, le hizo sentir una herida mucho más profunda que la de los golpes. Ese momento marcó un antes y un después. Las semillas de determinación comenzaron a germinar en el corazón del anciano, quien entendió que el abuso de poder no se detendría si las personas como él no alzaban la voz. Cuando al fin lo soltaron, don Samuel respiró hondo y sintió la mirada compasiva de algunos transeúntes que intentaban ayudarlo con sus cosas, mientras los agentes alejaban con arrogancia. Pero esos minutos de humillación pública y de tortura psicológica habían cobrado un precio altísimo en su dignidad, y sabía que no podría dormir tranquilo si no hacía algo al respecto. Bajo aquella luz de la mañana que ahora le parecía demasiado cruel, reflexionó sobre cómo el sistema muchas veces oprimía a los más vulnerables y recordó las palabras de su padre, que siempre le decía que la dignidad era el último bastión de los hombres justos. La furia contenida se transformó en una firme determinación de actuar, aunque no sabía cómo ni cuándo, y en su interior se prometió que no permitiría que esos agentes salieran impunes. Dos vecinos se le acercaron para preguntarle si estaba bien y si necesitaba alguna atención médica, a lo que respondió que solo necesitaba tiempo para asimilar lo que acababa de vivir. Aún con su cuerpo dolido y su corazón herido, don Samuel se llenó de resolución y agradeció a esas personas por su solidaridad. Con la mirada fija en la fachada de la comisaría al final de la calle, juró que no se quedaría cruzado de brazos mientras la injusticia campaba a sus anchas. Porque, a pesar de los años y del cansancio, su espíritu todavía guardaba la fuerza suficiente para luchar contra el racismo y la opresión, así como lo había hecho cuando era joven. Y en aquel instante de dolor, determinó, con cada latido de su corazón, que esa humillación sería la chispa que iniciaría su última gran batalla a favor de la dignidad, la libertad y el respeto. Tras aquel humillante encuentro, don Samuel regresó a su modesta casa con el cuerpo adolorido y la mente en ebullición. Apenas podía sostener el bastón con firmeza, pero cada paso que daba parecía estar cargado de una voluntad férrea que se alimentaba de la indignación. Su viejo hogar, aunque necesitaba reparaciones urgentes, siempre le había ofrecido consuelo en los peores momentos, y esta vez no fue la excepción. Entró con cuidado, se sentó en su butaca favorita y contempló el retrato de su difunta esposa, recordando sus palabras de aliento cuando él sentía que el mundo era injusto. Por un momento, pensó en cómo ella lo hubiera animado a no rendirse y a luchar por sus ideales, especialmente cuando las circunstancias apuntaban al racismo y al abuso de poder. Los dolores físicos lo perseguían, pero lo que más le calaba era la sensación de haber sido humillado frente a su propia comunidad, que siempre lo había visto como un hombre amable y generoso. Sin embargo, entre las cenizas de aquel suceso, sintió que emergía un fuego interior. Su corazón latía con fuerza a pensar en todos los ancianos y personas vulnerables que podrían enfrentarse a algo similar sin tener a nadie que los defendiera. Y en ese momento decidió que era necesario que alzara la voz, no solo por él, sino por todos los que habían sufrido y seguirían sufriendo un acoso similar. Mientras reposaba, empezó a recordar todos los abusos que había presenciado a lo largo de su vida. Las redadas injustas en su juventud, los tratos discriminatorios cuando buscaba trabajo y las múltiples veces que la policía había ignorado su presencia o lo había mirado con recelo por el color de su piel. De pronto, la rabia brotó con más fuerza. Siendo anciano, podría parecer que tenía pocas fuerzas para combatir las injusticias, pero sabía que el conocimiento y la experiencia eran armas poderosas. Además, la comunidad lo respetaba y, tal vez, si daba un paso al frente, muchos se animarían a apoyarlo. Decidió ponerse en contacto con su amigo de la infancia, Armando, que ahora ejercía como periodista independiente y estaba acostumbrado a investigar casos de abuso policial. Aunque no se veían tan a menudo, la amistad seguía intacta, y don Samuel confiaba en que Armando entendería la gravedad del asunto.
Buscó su viejo teléfono y marcó el número con dedos temblorosos, explicándole de manera entrecortada lo que había sucedido aquella mañana y cómo sentía la necesidad de denunciarlo. Armando, sorprendido y a la vez furioso por el relato, prometió que iría a verlo tan pronto como pudiera, para escuchar todos los detalles de boca del propio anciano y así armar un reportaje que visibilizara el problema. Esa noche, don Samuel casi no pudo conciliar el sueño. Sus pensamientos iban y venían, recordando cada insulto, cada empujón, cada mirada de desprecio. Le dolía el hombro por el empujón contra la pared, pero más le dolía el alma pensar en cuántas historias similares quedarían silenciadas por miedo o por la simple resignación. Tras una madrugada larga y agitada, el primer rayo de sol lo encontró sentado en la misma butaca, con los ojos hinchados de cansancio, pero con una determinación inquebrantable de que al día siguiente iniciaría su cruzada. En su mente iba diseñando la forma de enfrentar a la policía, de exigir disculpas públicas o, como mínimo, una investigación seria que demostrara que no se podía seguir tolerando semejante abuso en su comunidad. Cuando Armando llegó esa mañana, encontró a don Samuel con el semblante serio, pero resuelto. Con un par de tazas de café en la mesa, le preguntó detalladamente lo que había ocurrido, grabando con su teléfono y tomando notas para no perder ningún detalle. El anciano narró la escena con precisión, recordando la lluvia de insultos, la violencia injustificada y la humillación frente a los vecinos. Armando se quedó atónito ante la crueldad de los oficiales. Al ver el video que algunos testigos habían subido a las redes sociales, supo que tenía un material que podría destapar un escándalo. Sin embargo, también entendía que se enfrentaban a una institución con poder y que había que actuar con prudencia y estrategia para no poner en riesgo la seguridad de don Samuel. Después de la entrevista, acordaron que Armando redactaría un reportaje minucioso y se pondría en contacto con organizaciones defensoras de derechos humanos, buscando asesoría legal. Don Samuel no quería simplemente venganza, sino justicia. Deseaba que la gente de su barrio, y de lugares lejanos, comprendiera que estos abusos no eran incidentes aislados, sino parte de un problema sistemático. Se negaba a que sus últimos años de vida fueran sometidos al temor, a bajar la cabeza o a sufrir un nuevo atropello por parte de quienes deberían protegerlo. La determinación del anciano contagiaba a Armando, quien ya había cubierto historias de este tipo, pero nunca con un testigo tan cercano y querido. Para él, era un deber moral ayudar a su viejo amigo a sacar la verdad a la luz. Sin embargo, don Samuel también quería actuar por su cuenta. Sentía que no bastaba con esperar a que la justicia llegara de forma lenta y, muchas veces, corrupta. Quería moverse, hablar con otros vecinos, buscar a otros ancianos que hubieran sido víctimas de los mismos policías. Sabía que la fuerza colectiva podría resultar decisiva para desenmascarar el racismo latente en la comisaría. Se propuso convocar una reunión en el centro comunitario, invitando a todos los que quisieran compartir sus experiencias o brindar apoyo. Sabía que no sería fácil, pues mucha gente temía represalias, pero confiaba en el respeto que se había ganado con los años y en su carisma para convencerlos de que esta era una oportunidad única de frenar el avance de la injusticia. La tarde siguiente, don Samuel salió a las calles, todavía con el cuerpo adolorido, para hablar con los vecinos, uno por uno, pidiéndole su testimonio. Algunos habían pasado por situaciones similares, otros conocían a quien había sido detenido o acosado sin razón. Aquella caminata se convirtió en un viaje doloroso por la memoria colectiva del barrio, repleta de historias de dolor y humillación. La gente guardaba un resentimiento contenido que poco a poco empezaba a salir a la superficie, alentada por la valentía de aquel anciano que se negaba a callar. Así fue que logró reunir varios relatos, anécdotas y, sobre todo, una rabia acumulada que clamaba por justicia. Armando, por su parte, aprovechaba cada evidencia recabada para fortalecer el reportaje. Buscaba testigos, videos, documentos que probaran la conducta agresiva de los mismos agentes que habían hostigado a don Samuel. El periodista comprendía la importancia de blindar legalmente sus hallazgos, pues la policía podría intentar desacreditarlo o incluso tomar represalias en su contra. Entre reuniones y llamadas telefónicas, la historia comenzó a tomar forma y a prepararse para una publicación que prometía sacudir los cimientos de la comisaría local. Don Samuel, aunque inquieto, mantenía la esperanza de que todo ese esfuerzo no sería en vano. Con el paso de los días, la presencia de Armando en el barrio se hizo más notoria, y también se multiplicaron las visitas de personas que querían contar sus historias. Poco a poco, se formó una pequeña coalición de vecinos dispuestos a testificar y a marchar pacíficamente para exigir que se abriera una investigación contra la comisaría.
Don Samuel se sintió respaldado como nunca antes. Su corazón anciano palpitaba con renovada energía al ver que no estaba solo en esta batalla. Sin embargo, también sabía que el riesgo aumentaba, pues los policías tenían ojos en todas partes y en cualquier momento podrían aparecer para intimidar a quienes desafiaban su poder. Aunque se mantenía firme, no podía negar que, en lo profundo de su ser, un leve temor le corroía. Recordaba la brutalidad con la que había sido tratado y se preguntaba si podría soportar algo peor. Pero cada vez que aquel miedo asomaba, recordaba los rostros de los niños que jugaban en la plaza y que merecían crecer en un lugar donde las autoridades no los discriminaran. Recordaba también a los ancianos que no tenían la voz o la energía para denunciar, y eso le daba la fuerza para seguir adelante. Con cada testimonio y cada reunión comunitaria, se afianzaba la resolución de desenmascarar a los oficiales que lo habían acosado y que, con total seguridad, habían hecho lo mismo con otros ciudadanos indefensos. El plan era claro: recolectar todas las pruebas, preparar el reportaje y, cuando llegara el momento adecuado, presentar todo ante un tribunal y difundir la historia a los medios de comunicación. Armando aseguraba que, con una buena estrategia, la opinión pública podría volcarse a favor de don Samuel y los demás denunciantes, ejerciendo presión para que las autoridades actuaran con transparencia. Así, entre el bullicio del barrio y el sordo rumor de la indignación creciendo, don Samuel se preparaba para la siguiente etapa de su misión: llevar la verdad hasta las últimas consecuencias. Sabía que aún quedaban obstáculos y momentos de duda por delante, pero nada lo detendría. El anciano que había sido humillado estaba decidido a convertirse en un símbolo de resistencia y dignidad y a demostrar que, incluso con la piel arrugada por el tiempo, su espíritu era más fuerte que nunca. La reunión comunitaria que don Samuel había organizado se llevó a cabo en el viejo centro cultural del barrio, un espacio modesto, con paredes marcadas por el paso de los años, pero que aún mantenía viva la memoria de incontables asambleas y actividades vecinales. Desde temprano, el anciano llegó acompañado de Armando, quien traía su libreta y su cámara dispuesta para grabar testimonios. Al principio, temía que pocas personas se animaran a asistir, pero, para sorpresa de todos, una multitud creciente empezó a llegar. Hombres y mujeres de distintas edades, algunos con temor reflejado en sus ojos, otros con una rabia contenida a punto de estallar, ocuparon las sillas dispuestas en semicírculo. La tensión en el ambiente era palpable, pero también se percibía una fuerte determinación colectiva. Don Samuel se colocó al frente de la sala, apoyado en su bastón, y agradeció a todos por asistir. Su voz, aunque temblorosa, resonaba con serenidad y valentía. Explicó brevemente lo que había sucedido en los últimos días y cómo el acoso que sufrió a manos de dos policías se convertía en un símbolo de la injusticia y el racismo que, durante demasiado tiempo, habían ensombrecido las calles. Los presentes asintieron, algunos con lágrimas contenidas, otros con miradas de empatía. En ese instante, quedó claro que el barrio estaba unido por una causa común: exigir respeto y poner fin a los abusos. Poco después, Armando tomó la palabra y describió su investigación en curso. Comentó los videos que ya había visto, las declaraciones de testigos y los otros casos similares que habían comenzado a salir a la luz. Sin embargo, dejó en claro que necesitaba más pruebas y más voces dispuestas a hablar. Precisamente por eso convocó a la comunidad, para recoger testimonios que pudieran sustentar de manera contundente la denuncia formal que pensaban presentar. Les aseguró que se tomarían medidas para proteger la identidad de quienes tuvieran miedo de represalias y que él mismo se encargaría de difundir la información a varios medios locales y nacionales. Entonces, uno a uno, los vecinos se levantaron y compartieron experiencias escalofriantes. Un joven relató cómo un grupo de policías lo había detenido arbitrariamente y lo había insultado con comentarios racistas, obligándolo a pasar una noche en una celda sin explicación alguna. Una mujer mayor habló de su nieto, que fue arrestado porque un agente pensó que su ropa era sospechosa. Cuando el muchacho protestó, los oficiales lo golpearon y lo amenazaron con incriminarlo en un delito falso. Había historias de sobornos, de multas inventadas, de personas que sufrían amenazas y se atrevían a denunciar. Mientras la lista de testimonios crecía, un murmullo de indignación se extendía por la sala, y don Samuel sentía como ese murmullo era el latido de un barrio que se negaba a seguir sometido. Algunos dudaban de la efectividad de la denuncia, diciendo que, en otras ocasiones, las autoridades habían encubierto a los policías acusados, y todo terminaba en un silencio institucional que perpetuaba los abusos. Sin embargo, otros resaltaban la importancia de no quedarse callados, argumentando que,
Si esta vez un anciano que durante décadas había sido respetado daba la cara, el impacto mediático podría ser mayor. Además, la presencia de Armando, que era un periodista local reconocido por su integridad, animaba a la gente a creer que, quizá, se podría romper el muro de impunidad. Don Samuel escuchó cada testimonio con el corazón encogido, sintiendo en carne propia la angustia de sus vecinos. A cada relato le seguía un aplauso de aliento, como un modo de decir, ya no está solo. Con cada historia, tomaba notas mentales de los policías implicados, de los nombres que se repetían, de las tácticas de acoso que coincidían. Se dio cuenta de que los 2 agentes que lo habían humillado él también aparecían mencionados en otros casos, lo que confirmaba que este patrón de conducta no era un hecho aislado. Al final de la sesión, se acordó formar un comité de ciudadanos que trabajaría de la mano con Armando para recopilar la información y redactar una demanda formal. También se planificó una manifestación pacífica frente a la comisaría, exigiendo la destitución de los agentes involucrados y una revisión profunda de los procedimientos policiales en el barrio. Don Samuel se ofreció a encabezar la marcha, respaldado por un grupo de jóvenes que lo veían como una figura paterna y estaban dispuestos a protegerlo de cualquier represalia. Aquella noche, el centro cultural se convirtió en un símbolo de esperanza y coraje, pues la comunidad había dado su primer gran paso hacia la justicia. En los días siguientes, los preparativos para la manifestación se intensificaron. Los vecinos diseñaron pancartas, elaboraron consignas y convocaron a amigos y familiares de otros distritos para unirse a la protesta. Las redes sociales se llenaron de convocatorias, acompañadas de los videos que mostraban el acoso a don Samuel y a otros ciudadanos. La indignación comenzó a propagarse más allá del vecindario, recibiendo muestras de apoyo de asociaciones civiles y activistas de derechos humanos que consideraban inaceptable el trato brutal y racista que se veía en las grabaciones. Por su parte, la comisaría guardaba un silencio tenso, sin emitir comunicados oficiales. Algunos agentes se mostraban visiblemente incómodos cuando pasaban por el barrio, al ver que la gente los observaba con desconfianza y rabia contenida. Finalmente, llegó el día de la manifestación. Desde primeras horas de la mañana, un contingente de personas se reunió en la calle principal, llevando pancartas que proclamaban no al racismo, basta de abusos policiales, justicia para don Samuel y respeto a los derechos humanos. El anciano caminaba al frente, sostenido por un joven de cada lado, para asegurarse de que no tropezara con el bastón. Armando seguía de cerca el recorrido, grabando las consignas, entrevistando a participantes y tomando fotografías para su reportaje. La multitud avanzó hasta las puertas de la comisaría, coreando exigencias de renuncia para los agentes involucrados y clamando por una revisión imparcial de todos los casos denunciados. La tensión subió cuando un grupo de policías salió a resguardar la entrada, algunos con actitudes provocadoras, otros visiblemente nerviosos ante la magnitud de la protesta. Don Samuel se abrió paso entre los manifestantes y se plantó frente a los uniformados, levantando la voz para exigir una disculpa pública y la investigación correspondiente. Hubo un momento de silencio en el que pareció que la confrontación podía escalar. Sin embargo, el anciano, lejos de mostrarse violento, habló con la autoridad moral que otorgan los años y la experiencia. Les recordó que la función de la policía era proteger a la comunidad y que cuando eso se desviaba hacia el odio y el racismo, perdían el honor de portar el uniforme. Sus palabras resonaron con fuerza en los oídos de todos los presentes y varios oficiales bajaron la mirada, sintiendo quizá algo de vergüenza. No faltaron, por supuesto, los policías que respondieron con prepotencia, alegando que se trataba de casos aislados y que había informaciones tergiversadas. Pero Armando estaba listo con sus reportes, mostrando parte de las pruebas acumuladas. Algunos integrantes del comité vecinal también sacaron sus celulares, demostrando que estaban preparados para grabar cualquier abuso nuevo. Ante esa barrera de miradas y cámaras, los oficiales más agresivos optaron por retirarse hacia el interior de la comisaría, mientras sus superiores se mantenían a la expectativa. La concentración duró varias horas, y, aunque no se logró una respuesta inmediata de parte de las autoridades, quedó claro que el barrio había alzado la voz como nunca antes. La determinación colectiva era evidente, y las personas se comprometieron a no bajar la presión hasta que se hiciera justicia. Mientras la manifestación se dispersaba, la imagen de don Samuel estrechando la mano de un joven policía que le pidió disculpas por lo sucedido circuló por todas las redes sociales. Ese gesto fue interpretado como un rayo de esperanza. Tal vez no todos los uniformados eran cómplices de los abusos, y una reforma interna todavía podía tener lugar.
Cuando la noche cubrió las calles, la comunidad sentía el cansancio físico de la jornada, pero también un innegable orgullo de su lucha. En casa de don Samuel, un grupo de vecinos se reunió para cenar y comentar los acontecimientos. El anciano, exhausto, pero feliz, notaba un brillo de esperanza en sus rostros. Sabía que todavía quedaba mucho camino por recorrer, pero era consciente de que aquel día había marcado un hito. Ya no era solo él, un hombre de avanzada edad, el que clamaba justicia, sino todo un barrio unido, dispuesto a llegar hasta las últimas consecuencias. En su corazón, se encendía la certeza de que, aunque fuera la última gran batalla de su vida, la libraría con honor y con la convicción de que, a veces, la verdadera fuerza nacía de la indignación colectiva y la determinación de no volver a callar. Tras el éxito relativo de la manifestación, la noticia comenzó a difundirse en medios locales y pronto dio el salto a programas de televisión y plataformas de Internet a nivel nacional. Las imágenes de un anciano negro encabezando una marcha contra la brutalidad y el racismo policial conmovieron a gran parte de la opinión pública. Las redes sociales se llenaron de comentarios de apoyo y de indignación por la conducta de los agentes implicados. Algunos funcionarios públicos emitieron declaraciones preocupadas, presionando a las autoridades correspondientes para que iniciaran una investigación seria y transparente. Parecía que, al fin, la voz de don Samuel y de su barrio se alzaba en un coro que exigía justicia con firmeza. Entretanto, Armando se reunió con un abogado especializado en derechos civiles y con representantes de ONG dedicadas a combatir la discriminación racial. Les proporcionó toda la información que tenía sobre los casos de abuso policial, incluyendo vídeos, testimonios escritos y las denuncias formales que ya se habían presentado. La estrategia legal empezaba a tomar forma. Quería lograr que la fiscalía abriera un expediente, llamara a declarar a los testigos y revisar el historial de los policías acusados. Además, se pretendía que los directivos de la comisaría fueran investigados por encubrimiento o negligencia, en caso de comprobarse que conocían los abusos y no hicieron nada para detenerlos. Don Samuel, por su parte, sentía que cada día era un nuevo desafío. La presión mediática y las constantes reuniones con grupos de vecinos, abogados y periodistas lo tenían con pocas horas de sueño y un cansancio físico que le costaba disimular. Sin embargo, ver la respuesta positiva de tanta gente le llenaba el corazón de motivación para seguir adelante. Con frecuencia, cuando salía a la calle, las personas se acercaban para agradecerle o para contarle historias similares de otras partes de la ciudad. Le dolía darse cuenta de que aquello que sufrió no era, ni de lejos, un incidente aislado, sino la punta de un iceberg de racismo e impunidad. Pero al mismo tiempo, eso lo impulsaba a ser aún más firme, entendiendo que ahora representaba una esperanza para muchos. Desafortunadamente, la creciente atención sobre el caso también atrajo sombras. Una noche, cuando don Samuel volvía a casa, notó que un auto oscuro lo seguía a una distancia prudencial. Aceleró su paso lo que pudo, sintiendo un escalofrío recorrerle la espalda. Al entrar en su hogar, miró por la ventana y reconoció a uno de los policías que lo habían humillado, sentado en el asiento del copiloto de ese vehículo sin placas. Sintió un nudo en el estómago, temiendo por su seguridad. Luego de unos minutos, el auto se marchó lentamente, sin realizar ninguna acción directa, pero dejando claro que estaban vigilándolo. Esa experiencia lo hizo entender que ya no podía descuidarse. Se comunicó con Armando y con sus vecinos más cercanos, quienes organizaron turnos de vigilancia para acompañarlo en sus desplazamientos y asegurarse de que no estuviera solo. La presión sobre Armando también aumentó. Recibió llamadas anónimas en las que una voz distorsionada lo amenazaba con consecuencias graves si continuaba con el reportaje. No obstante, el periodista no se dejó intimidar y siguió trabajando para recopilar más evidencias. Sus artículos en la prensa local tuvieron un gran impacto, mostrando pruebas de cómo ciertos miembros de la policía habían incurrido en prácticas racistas y actos de violencia que se encubrían mutuamente. La comisaría implicada se vio obligada a emitir un comunicado oficial, asegurando que colaboraría con cualquier investigación. Sin embargo, la mayoría de los ciudadanos y los medios consideraron esas declaraciones como un intento de salvar las apariencias, sin admitir responsabilidad alguna. Mientras tanto, el comité vecinal, inspirado en la valentía de don Samuel, comenzó a organizar talleres y charlas en el centro cultural, invitando a expertos en derechos humanos y a otros activistas que habían enfrentado problemas similares. De esas reuniones surgieron propuestas concretas.
creación de una línea telefónica para denuncias anónimas, campañas de información sobre derechos civiles y protocolos de actuación para la comunidad al momento de interactuar con la policía. El barrio empezó a transformarse en un símbolo de resistencia y organización, donde la gente se sentía cada vez más unida y menos temerosa de hablar. A pesar de que la mayor parte de la comunidad se mantenía firme, no todos estaban de acuerdo con las acciones de Don Samuel. Un pequeño grupo de vecinos, por temor o conveniencia, criticaba la exposición mediática y alegaba que esto solo traería más problemas y represión policial. Aseguraban que era mejor no hacer olas y conformarse con las disculpas superficiales que ofrecían algunos oficiales. Don Samuel, aunque entendía el miedo de estas personas, no podía aceptar esa postura. Explicaba, con voz serena, que la resignación ante la injusticia solo la perpetuaba y que si se quería un verdadero cambio, era necesario arriesgarse. Con el paso de los días, la tensión escalaba. Por un lado, los medios seguían reportando el caso de Don Samuel y entrevistando a diferentes voces que condenaban el racismo y el abuso policial. Por otro, dentro de la comisaría, algunos policías de rango intermedio se atrincheraban, negando todas las acusaciones y hostigando a aquellos compañeros que colaboraban con la investigación. Armando detectó que la historia, lejos de calmarse, se estaba convirtiendo en un polvorín que podía estallar en cualquier momento, especialmente si se divulgaban más evidencias o si surgía un nuevo caso de brutalidad. Don Samuel, por su parte, se mantenía firme y en constante comunicación con el abogado y el comité vecinal, decidido a llegar hasta las últimas consecuencias. Su salud, no obstante, comenzaba a resentirse. Las noches de insomnio se hicieron más frecuentes y el anciano sufría dolores de cabeza y fatiga general. En ocasiones, se preguntaba si tendría las fuerzas necesarias para sostener una lucha que se volvía cada vez más grande e intensa. Pero cada vez que flaqueaba, recibía una visita de sus vecinos, que se presentaban con un plato de comida caliente o un termo de té, recordándole lo mucho que lo admiraban y lo necesitaban. Sus palabras de aliento actuaban como medicina para el cansancio y alimentaban el espíritu inquebrantable de aquel hombre. Además, recordaba a su esposa y a su padre, quienes siempre le inculcaron la importancia de la dignidad y la justicia. Esa memoria lo impulsaba a no abandonar la causa, por complicada que fuera. El clima social se hizo más tenso cuando varios medios nacionales anunciaron que enviarían equipos periodísticos a cubrir el caso. Hubo rumores de que la Fiscalía, presionada por la opinión pública, pronto convocaría a los policías involucrados a declarar. Esto elevó la esperanza de muchos vecinos, pero también incrementó la paranoia entre quienes temían represalias. El barrio, que antes era un lugar tranquilo, pasó a estar bajo un foco constante de atención mediática y un asedio velado por parte de uniformados que patrullaban con más frecuencia, supuestamente para mantener el orden. En medio de este hervidero, Don Samuel tomó una decisión crucial. Él mismo presentaría una querella oficial ante la Fiscalía en contra de los policías que lo agredieron, aportando los videos, testigos y toda la documentación reunida hasta la fecha. Con la ayuda del abogado, estructuró el caso de tal forma que no quedara espacio a maniobras jurídicas que pudieran desestimarlo. Además, incluyó en la demanda un apartado que señalaba la responsabilidad de los jefes de la comisaría por no haber tomado acciones, a pesar de que múltiples denuncias circulaban desde hacía años. Este paso representaba la fase más arriesgada de su lucha. Llevar a juicio a miembros de la fuerza policial era un acto valiente, pero también peligroso. El día en que Don Samuel acudió a la Fiscalía, el lugar estaba rodeado de periodistas y manifestantes que lo recibieron con aplausos y vítores. Sentía como sus piernas flaqueaban, pero la solidaridad de la gente lo empujó a seguir avanzando. Entró en el edificio con el bastón firmemente sujetado, la mirada al frente y una determinación férrea. Entregó la documentación y respondió a las preguntas de los funcionarios con entereza, narrando nuevamente los insultos, el empujón contra la pared, las amenazas y la forma humillante en que había sido tratado. Al salir, su imagen quedó captada por las cámaras de televisión que transmitieron en vivo su testimonio. A pesar de sentirse exhausto, el anciano regaló a todos una sonrisa que reflejaba la dignidad de quien sabe que está haciendo lo correcto, aunque el precio a pagar sea alto. Tras la formalización de la querella, una nueva etapa de conflicto se puso en marcha. Las autoridades judiciales se vieron obligadas a convocar a los policías acusados para que rindieran declaración, y también comenzaron a citar a los testigos y a Don Samuel para ampliar la información. En el barrio, la noticia provocó una mezcla de esperanza y temor. Por un lado, muchos pensaron que al fin se estaba logrando un avance real en la búsqueda de justicia.
Por el otro, crecía el miedo a las represalias por parte de agentes resentidos. Armando, el periodista, siguió trabajando en su reportaje, pero ahora con más cuidado, conscientes de que cualquier descuido podría poner en riesgo la seguridad de quienes colaboraban. Mientras tanto, don Samuel se esforzaba por mantener la calma. Sus noches seguían siendo intranquilas, plagadas de recuerdos dolorosos, y cada mañana era un pequeño triunfo poder levantarse y continuar la lucha. Empezaba a sentir que toda su vida lo había preparado para ese momento. Sus años de ver injusticias, de trabajar duro y de aprender la importancia de la empatía y la unión vecinal, convergían ahora en esta batalla, que trascendía su propio caso y apuntaba a un cambio más amplio en la forma en que la comunidad era tratada por la policía. Aún así, era consciente de que los procesos judiciales eran lentos y que el sistema no siempre se inclinaba a favor de quienes sufrían discriminación. Un detalle que inquietaba especialmente a don Samuel y a su grupo de apoyo eran las reacciones de los agentes acusados. Algunos habían contratado abogados de renombre y se presentaban como víctimas de una campaña de desprestigio, argumentando que los vídeos estaban editados o sacados de contexto. Otros afirmaban que solo cumplían órdenes de sus superiores, negando tener motivaciones racistas y asegurando que el anciano había opuesto resistencia al momento del arresto. Estas declaraciones, difundidas en ciertos medios conservadores, generaban confusión y ponían en entredicho la veracidad de las denuncias. Pero la mayoría de la prensa, ya familiarizada con casos similares, seguía dando crédito a las pruebas contundentes presentadas por Armando y la comunidad. En medio de este panorama, el barrio se organizó para brindar apoyo a quienes debían comparecer ante la justicia, no solo a don Samuel, sino también a otros testigos clave. El centro cultural se convirtió en un punto de encuentro para ensayar lo que dirían, organizar la documentación y ofrecer ayuda psicológica a las personas que revivían momentos traumáticos al contar sus historias. A la par, un grupo de voluntarios se encargaba de vigilar las casas de aquellos que habían denunciado, para detectar cualquier actividad sospechosa o intento de intimidación. La solidaridad era tangible. Vecinos que antes casi no se conocían empezaban a tejer lazos profundos, entendiendo que la unión era su mejor defensa. Las audiencias preliminares se convirtieron en acontecimientos mediáticos. Periodistas apostaban en la entrada de la sala de justicia, esperando captar declaraciones de los involucrados. Don Samuel, siempre acompañado por Armando y un par de integrantes del comité vecinal, llegaba con un porte digno y silencioso. No buscaba un protagonismo vanidoso, sino que sentía la responsabilidad de representar a tantas voces que, por décadas, habían sido silenciadas. Su testimonio conmovió a más de uno. Relató detalladamente cómo fue interceptado, insultado y agredido. Los fiscales presentaron los vídeos grabados por los testigos, que mostraban de forma inequívoca las expresiones racistas y la violencia con la que actuaron los policías. Los abogados defensores intentaron argumentar que se trataba de un procedimiento rutinario y que don Samuel podía haberse sentido amenazado por su avanzada edad. Pero el anciano, con toda la serenidad posible, les contestó que había vivido demasiados años para saber diferenciar entre un control policial legítimo y un acto de racismo y prepotencia. Mientras se desarrollaban las audiencias, en el barrio comenzaron a circular rumores de que algunos policías intentaban sobornar o amenazar a testigos. Varios vecinos reportaron haber recibido llamadas anónimas en las que se les aconsejaba no meterse en problemas y pensar en la seguridad de su familia. Estos incidentes fueron denunciados inmediatamente, reforzando la convicción de la comunidad de que no se debía retroceder ni ceder ante el miedo. Armando logró contactar a un par de policías honestos que accedieron a hablar de Record, confesando que existía un núcleo duro dentro de la comisaría que ejercía prácticas de racismo y abuso de autoridad protegidos por superiores corruptos. Aunque no estaban dispuestos a testificar públicamente por temor a represalias, corroboraron de manera interna varias de las acusaciones. La tensión alcanzó un punto crítico cuando se filtró a la prensa un informe interno de la policía en el que se reconocían patrones de discriminación racial y uso excesivo de la fuerza en la zona. Dicho informe, que se suponía confidencial, causó un gran revuelo. Por un lado, dejaba en evidencia que las autoridades superiores estaban al tanto de los abusos. Por otro, reforzaba la demanda de la comunidad de que se adoptaran medidas contundentes. Oficiales de alto rango emitieron declaraciones ambiguas, prometiendo que investigarían a fondo el asunto, pero sin admitir responsabilidad alguna. Para don Samuel y los suyos, este era solo un paso más hacia la verdad, aunque sabían que el camino todavía sería largo. En esos días de incertidumbre, don Samuel recibió la visita de un joven activista de derechos humanos,
que viajó desde otra ciudad para brindar asesoría y compartir experiencias de luchas similares. El activista le explicó que, en otros lugares, movimientos vecinales habían logrado grandes victorias al documentar minuciosamente los casos, involucrar a la prensa y ejercer presión hasta lograr que los agentes corruptos fueran retirados de sus cargos. Don Samuel, con humildad, agradeció los consejos y se sintió reconfortado al saber que no estaban solos en esta pelea. Su historia comenzaba a resonar en distintos rincones del país, y cada vez eran más las personas que se sumaban a la causa. Pese a la adversidad, la semilla del cambio había germinado. El barrio se había transformado. La gente participaba en asambleas, en talleres de derechos civiles y en vigilias nocturnas para proteger a sus vecinos. La figura de Don Samuel, con su andar pausado y su voz tranquila, se convirtió en un símbolo de resistencia y dignidad. El anciano se mantenía firme, aunque en su interior llevaba el peso de demasiadas responsabilidades. A menudo, en la intimidad de su hogar, mirando el retrato de su esposa, se preguntaba si estaría haciendo lo correcto, si valía la pena arriesgar tanto en sus últimos años. Pero la respuesta la encontraba en los ojos de cada persona que se acercaba a agradecerle o a compartir su propia historia de dolor. Entonces, comprendía que su misión trascendía su propia existencia. Se trataba de un legado para las futuras generaciones, un legado que demostrara que la injusticia no debía aceptarse como parte de la vida. Así, con la querella avanzando en los tribunales y la opinión pública cada vez más involucrada, don Samuel continuó su camino hacia la siguiente fase. Su determinación no decaía, y comprendió que, si todo salía bien, podría conseguir algo más grande que la simple sanción a los policías responsables, la renovación de un sistema que, por demasiado tiempo, había protegido a los abusadores y marginado a los indefensos. La rueda de la historia seguía girando, impulsada por la valentía de un anciano que, contra todo pronóstico, se rehusaba a guardar silencio y a permitir que la injusticia siguiera campando libremente en su comunidad. La presión mediática y social llegó a tal punto que la Fiscalía se vio obligada a acelerar el proceso, lo cual resultó una pequeña victoria para don Samuel y la comunidad. Pronto se estableció una fecha para el inicio formal del juicio contra los oficiales acusados de racismo y abuso de autoridad, lo que generó expectativas y nerviosismo en igual medida. Armando, mientras tanto, ultimaba los detalles de su reportaje de larga duración. Había conseguido declaraciones de expertos en derechos humanos, analizado estadísticas oficiales que revelaban un patrón en los abusos y documentado testimonios conmovedores de habitantes del barrio. El periodista planeaba lanzar una serie especial en un medio de alcance nacional, confiando en que la repercusión pondría contra las cuerdas a la institución policial. La comunidad se volcó en apoyar a don Samuel y a los otros denunciantes. Se organizaron grupos de estudio para entender los procedimientos legales. Al mismo tiempo, se reforzó la seguridad en el vecindario, al menos de manera simbólica. Junto a un equipo de jóvenes voluntarios, se instauraron rondas nocturnas para vigilar las calles y evitar acciones de intimidación por parte de agentes hostiles. También se crearon listas de contactos de emergencia y se difundieron protocolos para saber qué hacer en caso de ser detenidos o acosados. Con esos esfuerzos, las personas comenzaron a sentir que, por primera vez, existía una verdadera red de protección ciudadana. A pesar de ello, las amenazas y provocaciones no cesaron. Algunos denunciantes recibieron cartas anónimas con mensajes escalofriantes y, en cierta ocasión, un grupo de policías patrulló de manera intimidante las inmediaciones del centro cultural, sin razón aparente más que la de sembrar el miedo. Sin embargo, cada acción de hostigamiento parecía reforzar aún más la unión de la comunidad, que respondía con denuncias públicas y mayor visibilidad del conflicto. Tanto fue así que diversas ONG internacionales empezaron a interesarse en el caso, viendo en él un posible ejemplo emblemático de discriminación institucionalizada. Conforme se acercaba la fecha del juicio, el abogado de don Samuel afinaba la estrategia legal. Sabía que la defensa de los policías buscaría desacreditar el testimonio del anciano, alegando que su memoria frágil y su estado emocional lo hacían poco fiable. Se prepararon pruebas médicas que demostraban que, más allá de los achaques propios de la edad, don Samuel se encontraba lúcido y totalmente capacitado para declarar. También se recabaron documentos y testigos que demostraban el buen historial del anciano en la comunidad, sus años de servicio y la inexistencia de cualquier antecedente delictivo. Este contraste resultaría crucial para desechar cualquier acusación de que él hubiera provocado o iniciado el altercado. El día del juicio, el recinto se llenó de público y periodistas. Un nutrido grupo de vecinos aguardaba en las afueras con pancartas y consignas de apoyo.
Entre ellos se encontraba gente llegada de otras partes de la ciudad y hasta de otras provincias, que veía en don Samuel la encarnación de la resistencia pacífica contra el racismo. Cuando el anciano hizo su entrada, las cámaras captaron su semblante sereno, pero decidido. Caminaba despacio, apoyado en su bastón, y junto él estaba Armando, que no se separaba de su lado. El periodista tenía acceso limitado a la sala, pero haría lo posible por registrar cada momento crítico. La sesión comenzó con la exposición de la Fiscalía, que presentó los vídeos y testimonios que dejaban en evidencia el acoso que sufrió don Samuel. Después, llegó el turno del anciano para prestar su declaración oficial. Cada palabra fue escuchada con atención, y en más de una ocasión el juez tuvo que solicitar silencio en la sala ante las expresiones de indignación del público al oír los detalles de los insultos racistas y la violencia ejercida contra él. El anciano mantuvo la compostura, narrando los hechos con exactitud, aunque en sus ojos se reflejaba el dolor de revivir aquel momento tan humillante. La defensa de los policías intentó interrumpirlo en repetidas ocasiones, objetando la relevancia de ciertas partes de su relato, pero el juez, consciente de la sensibilidad del caso y de la importancia de la verdad, permitió que el testimonio fluyera. Luego vinieron otros testigos, algunos de los cuales habían sido víctimas de los mismos agentes acusados o habían presenciado actos de abuso. Sus historias crearon un panorama desolador sobre la actuación de ciertos miembros de la comisaría, derrumbando la tesis de que se trataba de un incidente aislado. Además, el abogado defensor quedó en evidencia cuando intentó contradecir a una testigo cuya grabación en su teléfono móvil resultó innegable. Esa prueba mostraba claramente al principal acusado dirigiendo expresiones despectivas hacia don Samuel por su raza. A medida que el juicio avanzaba, la tensión se hacía palpable en el rostro de los policías sentados en el banquillo. Algunos mantenían la actitud altanera con la que se habían conducido hasta entonces, pero otros comenzaban a bajar la mirada, conscientes de que las pruebas eran demasiado abrumadoras. Afuera, la muchedumbre crecía, coreando peticiones de justicia y exigiendo reformas profundas en la institución policial. El ambiente era eléctrico, y no faltó el temor de que se desencadenaran disturbios, aunque don Samuel había pedido expresamente a todos que se manifestaran de forma pacífica. Durante los recesos, Armando enviaba crónicas rápidas a su medio y revisaba las reacciones en las redes sociales, que se desbordaban de comentarios pidiendo una condena ejemplar. El caso trascendió las fronteras del barrio, convirtiéndose en un tema nacional. Expertos debatían en televisión sobre la necesidad de erradicar el racismo en las fuerzas de seguridad y de establecer mecanismos de control más estrictos para evitar los abusos de poder. Era evidente que, gane o pierda, el caso de don Samuel ya había sacudido la conciencia de miles de personas. Cuando llegó el turno de la defensa de los policías, sus argumentos se vieron débiles frente a la contundencia de las evidencias. Intentaron alegar estrés laboral, contextos de inseguridad, supuestas provocaciones previas y, en el colmo de la audacia, señalaron que don Samuel se había dejado influir por terceros para exagerar la gravedad de los hechos. Sin embargo, todas estas estrategias chocaron con la coherencia de los relatos y las pruebas audiovisuales. La imagen de un anciano indefenso recibiendo insultos racistas y empujones era demasiado clara como para ser malinterpretada. En la última fase del juicio, los alegatos finales de la Fiscalía resumieron la importancia de este caso para la sociedad. Recalcaron que no se podía tolerar el racismo en las instituciones públicas y que los agentes que deberían proteger a los ciudadanos no podían ampararse en el miedo o la violencia para justificar sus actos. El abogado de don Samuel reforzó la idea de que, en un Estado de derecho, cualquier individuo, sin importar su condición o edad, tenía derecho a ser tratado con dignidad y respeto. Además, subrayó el componente histórico de discriminación racial que afectaba a la población afrodescendiente, especialmente a los más vulnerables. Finalmente, el juez anunció que la sentencia se daría a conocer en los próximos días, lo que dejaba un ambiente de incertidumbre y esperanza. Don Samuel salió del recinto, rodeado de una multitud que lo recibió entre aplausos y abrazos. La emoción podía palparse en el aire. A pesar de que el veredicto aún no estaba en firme, muchos sentían que, tan solo llevar a juicio a esos policías, con tal cobertura mediática y con pruebas tan claras, ya era un triunfo contra la impunidad. El anciano, agotado pero sereno, alzó la mano para agradecer el apoyo. En su interior, una mezcla de sentimientos bullía: cansancio, alivio y un anhelo de que la justicia prevaleciera, no solo para él, sino para todos aquellos que habían sufrido en silencio el acoso, la discriminación y la violencia.
El día señalado para el veredicto llegó envuelto en un ambiente tenso y cargado de emoción. Desde primeras horas de la mañana, grupos de personas se congregaron en las afueras del juzgado, algunos portando carteles con mensajes de respaldo a don Samuel y otros proclamando la necesidad de una reforma profunda en la policía. Periodistas de distintos medios aguardaban ansiosos, preparados para transmitir en vivo el desenlace de un caso que había acaparado la atención nacional. La expectación era enorme. Unos temían un fallo absolutorio que perpetuaría la sensación de impunidad, mientras que otros esperaban que la justicia fuera contundente, marcando un precedente histórico contra el racismo institucional. Don Samuel llegó acompañado de Armando y de un grupo de vecinos. Sus pasos eran lentos, pero su semblante reflejaba la misma determinación que lo había impulsado desde el principio. Aunque tenía el corazón agitado, trataba de proyectar serenidad y confianza. Al pasar entre la multitud, recibió saludos, abrazos y hasta oraciones de algunas personas que se acercaban para mostrarle su cariño y agradecimiento. El anciano se sentía conmovido y honrado por todo ese apoyo, consciente de que ya no luchaba solo por sí mismo, sino por la dignidad de una comunidad entera. Dentro de la sala, el ambiente era solemne. Los policías acusados esperaban la decisión del juez con rostros de incertidumbre y nerviosismo. La fiscalía se ubicó en un extremo, revisando sus últimos apuntes, mientras el abogado de don Samuel intercambiaba unas breves palabras con él, para tranquilizarlo. Los murmullos cesaron cuando el juez entró y se dispuso a leer la sentencia. El silencio resultaba sobrecogedor, rompiéndose únicamente por el sonido de papeles al pasar o alguna tos ocasional. La lectura comenzó con un resumen de los hechos, exponiendo con detalle cómo se probó la agresión y el acoso racista contra don Samuel. Luego se refirió a la gravedad de que agentes del orden, quienes debían respetar y proteger los derechos de la ciudadanía, hubieran vulnerado de forma tan flagrante los principios de igualdad y dignidad. Poco a poco, se hizo evidente que el tribunal no aceptaba las justificaciones de la defensa. En un giro que muchos consideraron histórico, el juez determinó que quedaba demostrado el delito de abuso de autoridad y la existencia de motivaciones racistas en el actuar de los policías acusados, declarando su culpabilidad. De inmediato, un murmullo de sorpresa y alivio recorrió la sala. El juez, con un tono firme y sereno, impuso penas que incluían la destitución de los agentes de sus cargos, sumada a un periodo de inhabilitación para ejercer funciones públicas, en algunos casos, penas de prisión de acuerdo al grado de responsabilidad individual. Además, el magistrado dictaminó que la comisaría debía ser intervenida y sometida a un proceso de auditoría interna para detectar a otros posibles responsables y establecer controles más rigurosos que evitaran la repetición de estos abusos. Afuera, el estallido de júbilo fue casi instantáneo cuando la noticia se difundió. Los aplausos y los gritos de celebración resonaron por las calles, y más de uno se emocionó hasta las lágrimas al entender la trascendencia de lo que estaba ocurriendo. La prensa capturó imágenes de la multitud celebrando, mientras varios líderes comunitarios se felicitaban entre sí por el logro. Pero, sobre todo, la atención se centró en don Samuel, a quien la gente rodeó entre vítores y agradecimientos. El anciano, superado por la emoción, alzó su bastón con mano temblorosa, dedicando el triunfo a todos los que habían sufrido el racismo en silencio. Tras la lectura de la sentencia, los policías condenados salieron de la sala con el rostro desencajado, evitando el contacto visual con la prensa y la gente que los abucheaba. Algunos de ellos, que habían mantenido posturas de superioridad durante el juicio, ahora mostraban gestos de desasosiego, conscientes de que sus carreras habían llegado a un abrupto final. Entre el bullicio, se escucharon comentarios de que la fiscalía buscaría ampliar las investigaciones para revisar otros casos, lo cual podía implicar más acusaciones en contra de otros agentes. Entretanto, don Samuel apenas podía asimilar la magnitud de lo que había ocurrido. Sentía un nudo en la garganta y las piernas le temblaban por la tensión liberada de golpe, pero en su rostro brillaba una sonrisa sincera. Su abogado lo felicitó con un apretón de manos, recordándole que el proceso judicial no terminaba ahí, pues que habían apelaciones y recursos, pero que, por el momento, se había logrado un hito extraordinario. Armando capturó ese instante con su cámara, consciente de que la imagen de un anciano negro, victorioso contra el racismo institucional, se convertiría en un símbolo para muchos. La noticia se propagó rápidamente por todos los rincones del país, generando intensos debates en las redes sociales y en los programas de opinión. Hubo quienes celebraron el fallo como una conquista fundamental en la lucha contra la discriminación, y quienes lo criticaron, argumentando que podía sentar un precedente peligroso para el accionar policial.
A pesar de las voces discordantes, la mayoría coincidía en que el caso de don Samuel había desvelado la urgente necesidad de reformar las prácticas policiales y erradicar la cultura de impunidad que protegía a los agentes corruptos. Esa misma tarde, el barrio se convirtió en el epicentro de una celebración espontánea. En el centro cultural se reunieron vecinos, activistas y periodistas para conmemorar el veredicto. Entre música y discursos, el ambiente era festivo y lleno de esperanza. Don Samuel fue el invitado de honor, aunque su modestia lo hacía sentir incómodo con tanto reconocimiento. Conmovido por las muestras de cariño, tomó la palabra con la voz quebrada por la emoción. Agradeció a todos los que lo habían apoyado y recordó a quienes no estaban allí, víctimas pasadas del mismo racismo que él había sufrido. Pidió que esa victoria no se convirtiera en un motivo para bajar la guardia, sino en un impulso para seguir exigiendo transformaciones profundas en la institución policial, en general, en la sociedad. Aquella noche, mientras las luces del barrio brillaban con una calidez inusitada, don Samuel se retiró a su casa acompañado de unos pocos vecinos y Armando. Con el cuerpo agotado, pero el espíritu en paz, se sentó en su vieja butaca y contempló una vez más el retrato de su esposa. Una lágrima de alegría rodó por su mejilla cuando pensó en cuánto hubiera deseado compartir con ella ese momento. Sintió que le había cumplido una promesa a la memoria de su familia: no permitir que la injusticia racista siguiera lastimando a la gente sin que él hiciera algo para evitarlo. Por primera vez en mucho tiempo, durmió varias horas seguidas, sumergido en un sueño profundo que lo reconfortó. Al día siguiente, al despertar, notó que el sol que entraba por la ventana parecía más brillante que nunca. El aire traía un aroma diferente, como si el mundo a su alrededor respirara un poco más de libertad. Claro que no era ingenuo. Sabía que la batalla contra el racismo y la corrupción no terminaba con una sola sentencia. Sabía que el sistema podía contraatacar, que los policías condenados apelarían, que las estructuras de poder eran difíciles de transformar de la noche a la mañana. Pero también era consciente de que, con voluntad y organización, se había dado un paso gigantesco. Y ese paso había empezado con la decisión de un anciano de no tolerar más abusos ni humillaciones, de hacer oír su voz y la de su comunidad. Sonriendo, entendió que ese era el verdadero legado que dejaba, la certeza de que, cuando la dignidad habla, el poder injusto puede caer. La sentencia que destituyó y condenó a los oficiales racistas causó un impacto duradero en la ciudad. Con el paso de las semanas, se implementaron las medidas de auditoría interna en la comisaría, y salieron a la luz otros casos de abusos encubiertos que involucran a más agentes. Como resultado, se ordenaron nuevas investigaciones, se abrieron expedientes y se llevaron a cabo audiencias disciplinarias que acabaron con la suspensión o expulsión de varios policías que habían sido intocables hasta entonces. En paralelo, la institución se vio obligada a anunciar planes de capacitación obligatoria en derechos humanos y procedimientos no discriminatorios, aunque para muchos estos gestos eran insuficientes y demasiado tardíos. No obstante, era indudable que el nombre de don Samuel se había convertido en un punto de referencia para quienes exigían cambios reales. Mientras tanto, en el barrio, la vida cotidiana recuperaba su ritmo. Los jóvenes volvían a reunirse en las canchas de baloncesto y los viejos amigos se encontraban en el centro cultural, ahora con un renovado sentido de comunidad. La tensión persistía en ciertos rincones, pues no se podía borrar de la noche a la mañana el recelo hacia la policía, pero también había un aire de determinación y esperanza. El rostro de don Samuel aparecía en murales pintados por artistas locales, acompañado de frases que llamaban a la lucha contra el racismo y la corrupción. Los turistas curiosos se acercaban para conocer la historia que había puesto al barrio en los titulares de todo el país. Y en cada esquina, la gente susurraba cómo el anciano había hecho algo que nadie imaginaba posible: doblegar la prepotencia de algunos uniformados mediante la unidad y la legalidad. Don Samuel, por su parte, trataba de retomar una rutina más tranquila. A pesar de que cada vez que salía a la calle alguien lo detenía para saludarlo o pedirle un consejo, él procuraba dedicar tiempo a su huerto y a leer los libros que había ido acumulando a lo largo de los años. Sin embargo, su serenidad se veía constantemente interrumpida por invitaciones de universidades, foros comunitarios y grupos de activistas que querían escuchar su testimonio. Al principio, dudaba en aceptar. Se consideraba un hombre sencillo, poco acostumbrado a discursos ante grandes audiencias. Pero Armando lo animó a compartir su experiencia, recordándole que su historia tenía poder inspirar a otros que se enfrentaban a situaciones de injusticia en todo el país. Fue así como don Samuel empezó a realizar charlas en diferentes espacios. En cada presentación,
La gente lo escuchaba con asombro cuando contaba cómo, al ser detenido y acosado, sintió que revivía los peores capítulos de discriminación que había sufrido en su juventud. Narraba con sencillez y honestidad la ira y la frustración que sintió al ser tratado como un criminal, pero también la firmeza que encontró en su interior para no quedarse de brazos cruzados. Repetía incansablemente que no era un héroe, sino solo un hombre cansado de la injusticia, y que su mayor fortaleza vino de la solidaridad de sus vecinos. Cada vez que terminaba de hablar, el público se ponía en pie para ovacionarlo, y personas de todas las edades se le acercaban con lágrimas en los ojos, agradeciéndole por recordarle al mundo que la dignidad no envejece. Con el aumento de su visibilidad, llegó también la atención de políticos y figuras públicas que buscaban fotografiarse con él, intentando capitalizar su notoriedad. Don Samuel se mantenía distante de ese tipo de invitaciones, desconfiando de quienes solo querían un momento mediático. Prefería emplear su energía en difundir un mensaje de autogestión comunitaria y de responsabilidad compartida, insistiendo en que, si algo había enseñado su caso, era la importancia de que la gente se uniera y defendiera sus derechos sin temor. Por su parte, Armando publicó su extenso reportaje en un medio digital nacional, dividiéndolo en varios capítulos que narraban cronológicamente la historia: el acoso inicial, la organización vecinal, las pruebas contundentes, el juicio y el veredicto final. Incluyó entrevistas con activistas, especialistas en derecho, vecinos y el propio don Samuel. El reportaje tuvo una gran repercusión, multiplicando las voces que pedían reformas en las fuerzas de seguridad. Esto hizo que otros barrios y comunidades, inspirados por aquel ejemplo, comenzaran a denunciar prácticas similares, dando pie a un movimiento más amplio que exigía una revisión profunda de la conducta policial en todo el país. En este contexto, la Fiscalía, alimentada por la presión pública, inició una serie de inspecciones sorpresa en diferentes comisarías, detectando irregularidades que iban desde la falta de transparencia en los procedimientos hasta denuncias concretas de discriminación. Se generó un debate nacional sobre la necesidad de un control ciudadano más activo, de la creación de órganos independientes que supervisaran la actuación policial y de sanciones más severas para quienes abusaran de su poder. Y aunque los obstáculos seguían siendo enormes, el caso de don Samuel demostró que la impunidad no era invencible. Al mismo tiempo, algunos grupos conservadores y asociaciones policiales se mostraron abiertamente en contra de las sentencias y las nuevas medidas de control, argumentando que se estaba criminalizando a la policía y dificultando su trabajo de seguridad. Sin embargo, el anciano, siempre con su tono mesurado, respondía en entrevistas que lo que se buscaba no era debilitar a la institución, sino fortalecerla a través de la honestidad y el respeto a la ciudadanía. Una policía justa es la que no necesita el racismo ni la violencia para cumplir con su deber, solía decir, sentenciando con la misma serenidad que había exhibido frente a los tribunales. A medida que los meses pasaban, don Samuel se convirtió en una figura que trascendía su propio barrio. Recibía invitaciones de lugares lejanos, donde comunidades marginadas lo veían como un símbolo de que la edad o la condición social no eran obstáculos para levantar la voz. Sin embargo, él siempre regresaba a su casa, al calor de su gente, convencido de que su labor principal era cuidar ese movimiento de cambio que había germinado en las calles donde vivía. En más de una ocasión, cuando lo abordaban con admiración desmedida, insistía en que el verdadero mérito estaba en cada uno de los vecinos que, sin importar su miedo, decidieron unirse para denunciar lo que estaba mal. Con el transcurso del tiempo, la salud de don Samuel tuvo altibajos. Algunas secuelas físicas de maltrato policial se sumaron al natural desgaste de los años, y hubo días en que apenas podía salir de la cama. Aún así, cada vez que alguien tocaba a su puerta para pedirle consejo, para entregarle cartas de agradecimiento, para contarle que su ejemplo los había motivado a iniciar un proceso legal, encontraba fuerzas renovadas. El anciano comprendía que, más allá de la victoria judicial, el auténtico triunfo radicaba en haber devuelto la esperanza a muchas personas que vivían sometidas al temor y a la resignación. Así llegó el momento en que don Samuel, rodeado de vecinos y seres queridos, sintió que había cumplido su misión. Aunque no habló de ello explícitamente, empezó a delegar responsabilidades en otros miembros de la comunidad, animándolos a continuar la labor de vigilancia ciudadana, de denuncia y de exigencia de justicia. Por las tardes, se le veía sentado frente a su puerta, observando cómo los niños corrían y reían sin miedo, y cómo la presencia policial en el barrio, ahora más regulada, parecía al fin actuar con el decoro que se esperaba de ella. En su mirada se adivinaba el orgullo de un hombre que,
A su edad, había librado una de sus más grandes batallas y había salido triunfante no solo para sí mismo, sino para todos aquellos que, por generaciones, habían sido tratados como ciudadanos de segunda clase. Y así, con la última luz del atardecer, don Samuel comprendió que su decisión de no callar había sido el viento que cambió el rumbo de muchas vidas. El anciano que un día fue acosado por la policía había provocado, con su valentía y la fuerza de su comunidad, que la verdad se hiciera escuchar. Tal vez los uniformados responsables perdieron sus carreras, pero miles de personas ganaron la fe en que la justicia podía alcanzarse si se luchaba con unidad y convicción. Era el mejor legado que podía dejar antes de que el tiempo, implacable, reclamara su descanso definitivo. Y en ese susurro de la noche, cuando la ciudad se disponía a dormir, el alma de don Samuel sonreía, sabiendo que el amor y la dignidad aún tenían la última palabra. Si te inspiró esta historia, no olvides dejar tu comentario y compartir este video para que más personas puedan descubrir el poder de creer en sí mismos y en los demás. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima.